Declaración de Joshua Gillespie acerca de su tiempo en posesión de un ataúd de madera aparentemente vacío. Declaración original dada el 22 de noviembre de 1998. Grabación de audio de Jonathan Sims, archivista jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza la declaración. Todo comenzó cuando estaba en Ámsterdam de vacaciones con algunos de mis amigos. Todo lo que estés pensando pues estás en lo cierto. Todos teníamos unos 20 años, acabábamos de graduarnos y decidimos pasar un par de semanas volviéndonos locos en el continente. Así que es casi seguro que puedes rellenar todos los huecos tú mismo. Había muy pocos puntos en los que diría que estaba completamente sobrio, y aún menos en los que actuaba como tal. Aunque no estaba tan mal como algunos de mis amigos que a veces tenían dificultades para manejarse. Esta pudo ser la razón por la cual me fui solo esa mañana. No tengo idea de la fecha exacta, pero fue a mediados de mayo. Los otros estaban durmiendo producto de sus resacas y decidí salir a disfrutar del hermoso sol de esa mañana holandesa. Antes de graduarme en Garfield con los demás, había estado estudiando arquitectura, así que estaba deseando pasar unas horas a solas para pasear y conocer realmente los edificios del centro de Ámsterdam. No me decepcionó, es una ciudad hermosa, pero me di cuenta demasiado tarde de que no había llevado ningún mapa o guía turística conmigo, y 1 o 2 horas más tarde estaba completamente perdido. No estaba particularmente preocupado, ya que todavía era media tarde en ese momento, y perderme en las calles secundarias era lo que inicialmente estaba tratando de hacer. Pero aún así decidí que era mejor hacer un esfuerzo real para encontrar el camino de regreso donde mis amigos y yo nos quedamos en el Amstrad. Finalmente lo logré, pero mi incapacidad para hablar holandés hizo que pasara una buena hora tomando diferentes tranvías por el camino equivocado. Cuando volví a Ellandstrad estaba empezando a oscurecer y me sentía bastante estresado, así que decidí pasar por uno de los cafés para relajarme antes de reunirme con mis amigos. No podría decir con seguridad cuánto tiempo estuve allí, pero sé que ya había oscurecido cuando me di cuenta de que no estaba sentado en mi mesa solo. He intentado describir al hombre que ahora se sentó frente a mí muchas veces, pero es difícil. Era bajito, muy bajito, y sentía que tenía una densidad extraña para él. Su pelo era marrón, creo, cortado bastante corto y estaba bien afeitado. Su cara y su vestimenta no eran nada llamativas, y cuanto más intento pensar en su aspecto exacto, más difícil es imaginárselo. Para ser honesto, sin embargo, me inclino a culpar de eso a las drogas. El hombre se presentó como John, y me preguntó cómo estaba. Le respondí lo mejor que pude y él asintió, diciendo que también era un inglés dentro de una tierra extranjera. Recuerdo que usó esa frase exacta porque me pareció muy extraña en ese momento. Dijo que era de Liverpool, aunque no recuerdo que tuviera ningún tipo de acento, y que buscaba un amigo en quien pudiera confiar para un favor. Ahora, drogado como estaba y todo, sospeché tan pronto como dijo la última parte y empecé a sacudir la cabeza. John dijo que no era nada demasiado pesado, solo cuidar de un paquete para él hasta que hiciera que unos amigos lo recogieran, y que pagaría bien. Pensé que estaba hablando de contrabando y estaba a punto de negarme de nuevo, hasta que metió la mano en su chaqueta, creo, y sacó un sobre. Dentro había 10.000 libras. Lo sé, lo conté. Sabía que era una jugada estúpida, pero recordaba a mi amigo Richard diciéndome lo fácil que había sido pasar 1 libra de hachís por la aduana en su primer viaje a Holanda. Y, teniendo tanto dinero en mis manos, dije que sí. John sonrió, me dio las gracias y dijo que se mantendría en contacto. Salí de la cafetería e inmediatamente empecé a entrar en pánico por lo que había aceptado. Quería perseguirlo y devolver el dinero, pero algo me pesaba, me mantenía encerrado en mi asiento. Me senté allí durante mucho tiempo. No recuerdo mucho de los próximos días, excepto la preocupación de cuándo volvería a ver a John. Tuve cuidado de no gastar nada del dinero que se me había dado, y había decidido devolverlo en cuanto apareciera. Diría que había cometido un error y que no podía coger su dinero ni cuidar nada de él. Intenté disfrutar, pero era como una sombra que se cernía sobre mí y no podía dejar de pensar en ella. Esperé durante días, hasta el final de nuestro viaje, pero nunca apareció. Revisé obsesivamente mi maleta antes de subir al avión, por si alguien había metido algo a escondidas, pero no había nada nuevo. Volé de vuelta a Inglaterra con mis amigos todavía drogados, y 10.000 libras escondidas en el bolsillo de mi abrigo. Fue surrealista.
No fue hasta casi un año después que me sentí lo suficientemente confiado como para gastar algo de dinero. Me había mudado a trabajar para una pequeña firma de arquitectos en Bournemouth, en la costa sur. Era un trabajo para principiantes y el sueldo no era muy bueno, pero fue la única oferta que recibí en el campo que elegí, así que me mudé allí con la esperanza de conseguir algo de experiencia y una mejor posición en un año o dos. Bournemouth era una ciudad costera de tamaño decente, aunque mucho menos idílica de lo que había supuesto, pero el alquiler de un lugar por mi cuenta estaba un poco fuera de mi alcance. No conocía a nadie más allí y no estaba dispuesto a compartir mi espacio con extraños, así que decidí usar parte del dinero que me habían dado en Ámsterdam. Razoné que era improbable que me encontraran en esta etapa. No le había dado a John ninguno de mis datos cuando habló conmigo, ni siquiera mi nombre. Y, si no habían sido capaces de encontrarme en el transcurso del último año, era dudoso que pudieran rastrearme hasta aquí. Además, si hubiera sido contrabando de drogas, como sospechaba, 10.000 libras probablemente no era tanto dinero como para tener que buscarme. Además, y mirando hacia atrás, esto suena estúpido, pero me acababa de dejar la barba y pensé que sería difícil que alguien me reconociera como el mismo tipo. Así que gasté un poco del dinero de John en alquilar un bonito piso de una habitación en el Triángulo, cerca del centro de la ciudad, y me mudé casi inmediatamente. Una semana después estaba en mi cocina cortando fruta para el desayuno, y oí el timbre de mi puerta. Lo contesté para ver a dos repartidores con la cara roja. Entre ellos llevaban un inmenso paquete, que claramente habían tenido que subir por las estrechas escaleras del edificio. Preguntaron si yo era Joshua Gaspay, y cuando dije que sí, dijeron que tenían una entrega directa para mí, y pasaron por el pasillo. No parecían ser de ninguna empresa de reparto que yo conociera, y no llevaban uniforme. Intenté hacerle algunas preguntas, pero en cuanto pusieron la caja en el suelo, se dieron vuelta y se fueron. Ambos medían más de 1,80 y eran muy imponentes, así que poco podía hacer para impedir que se fueran aunque quisiera. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y me quedé solo con ese paquete. Tenía unos 2 metros de largo, tal vez 1 metro de ancho y más o menos la misma profundidad. Estaba sellado con una cinta adhesiva y escrito en la parte superior estaba mi nombre y dirección en gruesas letras cursivas. Pero no había ninguna dirección de retorno o matasellos de ningún tipo. Estaba empezando a arriesgarme a llegar tarde al trabajo en este momento, pero decidí que no podía irme sin ver lo que había dentro. Así que cogí el cuchillo del mostrador de la cocina y corté la cinta manteniendo la caja cerrada. Dentro había un ataúd. No sé qué esperaba, pero no era eso. Mi cuchillo cayó al suelo y me quedé mirándolo con una muda sorpresa. Estaba hecho de madera sin barnizar, de color amarillo pálido y tenía una gruesa cadena de metal envuelta alrededor, que se cerraba en la parte superior con un pesado candado de hierro. El candado estaba cerrado, pero tenía la llave dentro. Moví mi mano para alcanzarla cuando noté otras dos cosas en la tapa del ataúd. La primera era un trozo de papel, doblado por la mitad y metido bajo la cadena, el cual retiré. La otra era la presencia de 3 palabras, grabadas profundamente en la madera del ataúd, en letras de 3 pulgadas de alto. Estas decían, no abrir. Saqué mi mano del candado lentamente, sin estar seguro de lo que debía hacer. En algún momento debí sentarme, pues me encontraba en el suelo, apoyado contra la pared, mirando esa cosa extraña que inexplicablemente había aparecido en mi casa. Recordé el pedazo de papel en este punto y lo desplegué, pero simplemente decía, entregado con gratitud, por J. Por extraño que suene, fue entonces cuando hice la conexión con el hombre que conocí en Ámsterdam. Me había dicho que quería a alguien que cuidara un paquete por un tiempo. ¿Era este el paquete que iba a cuidar? ¿Acaso iba a cuidar de un cadáver? Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y me senté allí, mirando el ataúd durante lo que podrían haber sido minutos u horas. No tenía ni idea de qué iba a hacer. Finalmente me acerqué y me dirigí hacia él, hasta que mi cara estaba a pocos centímetros de la tapa. Respiré profundamente tratando de ver si podía oler algo que emanara desde adentro. Pero nada. Si había un cadáver ahí dentro, no había empezado a oler todavía. No es que supiera realmente a qué olía un cadáver tampoco. Cuando me levanté, mi mano rozó la madera del ataúd y me di cuenta de que estaba caliente.
muy caliente, como si hubiera estado el sol durante horas. Algo en él hizo que mi carne se arrastrara ligeramente y retiré mi mano rápidamente. Decidí preparar una taza de té. Fue un alivio estar al lado de la tetera, ya que desde ese ángulo no podía ver la cosa en el pasillo. Podía simplemente ignorarlo. No me moví ni siquiera después de llenar mi taza. Solo me quedé ahí absorbiendo mi té, sin darme cuenta de que todavía estaba demasiado caliente para beberlo de forma cómoda. Cuando finalmente tuve el valor de volver a salir al pasillo, el ataúd seguía allí, inmóvil. Finalmente tomé una decisión, y agarrando firmemente el candado saqué la llave y la puse en la mesa del pasillo junto a la puerta. Entonces tomé el ataúd y la cadena, y empecé a tirar de él hacia mi piso. Era extraño tocarlo. La madera todavía tenía ese calor inquietante, pero la cadena estaba tan fría como se esperaría de un grueso trozo de hierro, y aparentemente no había tomado nada del calor. No tenía ningún armario con suficiente espacio para guardar la cosa, así que finalmente solo la arrastré a mi sala de estar y la empujé contra la pared, lo más lejos posible. Corté la caja de cartón en la que había sido sellada y la puse con la basura afuera, y así como sigue aparentemente, comencé a guardar un ataúd en mi casa. En ese momento creo que asumí que estaba lleno de drogas, al menos en lo que respecta a la situación. ¿Por qué alguien guardaría algo de una manera tan notable o con un don tan desconocido como yo? No eran preguntas cuya respuesta pudiera siquiera adivinar, pero decidí que era mejor pensar en ello lo menos posible. Durante los siguientes días evité mi sala de estar, ya que descubrí que estar tan cerca de la cosa me ponía nervioso. También me mantenía alerta al olor de cualquier tipo de putrefacción, lo que podría indicar que había algo muerto dentro del ataúd. Sin embargo, nunca olí nada, y a medida que pasaban los días, me di cuenta de que notaba cada vez menos mi misteriosa carga. Alrededor de una semana después de que llegara, finalmente empecé a usar mi sala de estar de nuevo. Veía la televisión mayormente, y mantenía la mitad de un ojo en el ataúd inmóvil. En un momento dado me volví tan arrogante como para usarlo como mesa. Estaba bebiendo un vaso de jugo de naranja en ese momento y distraídamente los puse sobre la cubierta, sin darme cuenta de lo que había hecho. Al menos no hasta que oí el movimiento debajo de ella. Me quedé paralizado, escuchando atentamente y mirando fijamente, deseando haber imaginado cosas. Pero entonces vino otra vez. Un suave pero insistente rasguño, justo debajo de donde había colocado mi vaso. Fue lento y deliberado y causó suaves ondulaciones en la superficie de mi jugo. No hace falta decir que estaba aterrorizado. Más que eso, estaba confundido. El ataúd había estado en mi sala de estar, encadenado e inmóvil durante más de una semana. Si hubiera habido algo viviendo allí cuando fue entregado, parecía poco probable que siguiera vivo. ¿Y por qué no había hecho ningún sonido antes si había algo allí capaz de moverse? Levanté suavemente mi vaso e inmediatamente el rasguño paró. Esperé un tiempo considerando mis opciones, antes de volver a ponerlo en el otro extremo de la tapa. Tomó cerca de 4 segundos para que el rasguño comenzara de nuevo, ahora con más insistencia. Cuando quité el vaso esta vez, no se detuvo hasta 5 minutos más. Decidí no hacer más experimentos y en su lugar tomé la decisión deliberada de ignorarlo. Sentí que en ese momento necesitaba usar la pesada llave de hierro para abrirlo y ver por mí mismo lo que había dentro, o seguir las instrucciones talladas y decidirme a no mirar nunca más. Algunos podrían llamarme cobarde, pero decidí lo último, que tomaría la menor interacción con ella posible, mientras viviera en mi casa. Aunque supongo que vivir puede ser el término equivocado. Sabía que había tomado la decisión correcta la próxima vez que llovió y oí que la caja empezó a gemir. Era un sábado y pasé el día en casa haciendo una lectura ligera. Tenía pocos amigos en Burnout. Algo acerca de tener un misterioso ataúd en mi sala de estar me hizo reacio a querer hacer un tipo de colección que podría llevar a que la gente que viniera. Así que pasé la mayor parte de mi tiempo libre solo. No veía mucha televisión incluso antes de que mi sala de estar estuviese ocupada, y así me encontré sentado en mi habitación leyendo bastante. Recuerdo que acababa de empezar El mundo perdido de Michael Crichton en ese momento, y empezó a llover afuera. Era una lluvia fuerte y dura, de las que caen directamente sin que el viento las perturbe, hasta que todo está oscuro y húmedo. Apenas pasaba el mediodía, pero recuerdo que el cielo estaba tan nublado y sombrío que tuve que levantarme para encender la luz, y fue entonces cuando lo escuché. Era un sonido bajo y suave.
He visto el amanecer de los muertos. Sé cómo se supone que deben sonar los gemidos de los no muertos, pero no era eso en absoluto. Fue casi como melodioso. Sonaba casi como un canto, como si fuese amortiguado por 20 pies de tierra dura. Al principio pensé que podría haber venido de uno de los otros pisos de mi edificio, pero a medida que avanzaba y los pelos de mis brazos comenzaron a ponerse de punta, simplemente supe de dónde venía. Caminé a la sala y me paré en la puerta, mirando cómo la caja de madera sellada continuaba gimiendo su suave y musical sonido bajo la lluvia. No había nada que hacer. Había tomado la decisión de no abrirla, y esto no me hizo querer reconsiderarlo. Así que volví a mi habitación, puse algo de música y la subí lo suficiente como para ahogar los otros sonidos. Y así continuó durante unos meses. Lo que fuera que estuviera en el ataúd rascaba cualquier cosa que se pusiera encima, y se quejaba cuando llovía. Y eso era todo. Supongo que esto demuestra que puedes acostumbrarte a cualquier cosa si tienes que hacerlo, no importa lo extraño que sea. Ocasionalmente consideré tratar de deshacerme de él, o encontrar gente como ustedes para investigar, pero al final decidí que en realidad tenía más miedo de quién fuera el responsable de confiarme el ataúd que del propio ataúd. Así que lo mantuve como un secreto. Lo único que me preocupaba era dormir. Creo que me dio pesadillas. No recuerdo mis sueños, nunca los he tenido y si tenía pesadillas no eran diferentes, no las recordaba y ciertamente no las recuerdo ahora. Pero sí que me despertaba en pánico, agarrándome de la garganta y luchando por respirar. También empecé a caminar dormido. La primera vez que sucedió fue el frío lo que me despertó. Era la mitad del invierno y tiendo a no mantener la calefacción encendida cuando estoy dormido. Me tomó unos segundos para procesar completamente dónde estaba. Estaba de pie en la oscuridad, en mi sala de estar, sobre el ataúd. Lo que más me preocupaba de la situación era el hecho de que, cuando me desperté, parecía que tenía la llave en mi mano. Obviamente esto me preocupaba. Incluso fue mi médico de cabecera quien me remitió a la clínica de sueño del hospital más cercano, pero los problemas nunca se repitieron en un entorno clínico. Decidí esconder la llave en lugares cada vez más difíciles de acceder, pero aún así me despertaba con ella y empezaba a entrar en pánico. Cuando me desperté una mañana y descubrí que había colgado la llave dentro de la cerradura y que por lo que pude ver estaba a punto de abrirla, supe que tenía que encontrar una solución. Al final lo que hice fue quizás un poco elaborado, pero parecía funcionar. Colocaría la llave en un cuenco de agua y luego la pondría en el congelador, encajándola en un bloque de hielo sólido. A veces todavía me encontraba intentando llegar a la llave mientras dormía, pero el frío del hielo siempre me despertaba mucho antes de que pudiera hacer algo con ella. Y al final se convirtió en otra parte de mi rutina. Viví así durante casi un año y medio. Es curioso cómo ver el miedo puede convertirse en algo tan rutinario como el hambre. En cierto momento lo acepté. La primera pista de que mi tiempo de guardar el ataúd estaba llegando a su fin fue cuando empezó a llover y hubo silencio. Al principio no me di cuenta, ya que mi hábito en ese momento había sido poner la música tan pronto como el clima comenzó a cambiar. Pero después de unos minutos me di cuenta de que no había nada que ahogar. Apagué la música y fui a comprobarlo. La sala de estar estaba en silencio. Entonces ahí llamaron a la puerta. El sonido era ligero y discreto, pero sonó como un trueno en el tranquilo piso. Sabía lo que verían cuando abriera la puerta y tenía razón. Eran John y dos repartidores los que estaban allí. No me sorprendió verlos, como digo, pero ellos parecían sorprendidos de verme a mí. John tuvo que tomarse un segundo para mirarme de arriba abajo, casi incrédulo, mientras yo preguntaba si habían venido a recoger su ataúd. Dijo que lo habían hecho y que esperaba que no hubiera sido demasiado problema. Le dije por dónde podía metérselo y no parecía tener respuesta para eso. Sin embargo, parecía genuinamente impresionado cuando saqué la llave del congelador. Ni siquiera intenté descongelarla. Estaba tan ansioso por sacar esa cosa de mi vida que dejé caer el tazón de hielo al suelo y lo destrocé. Observé cómo John sacaba la llave de hielo del suelo y le dije que estaba en la sala de estar. No lo seguí, no quería ver lo que hacían con el ataúd. No quería ver si lo habían abierto. Y cuando empezaron los gritos, no quería ver quién estaba gritando o por qué. Solo salí de la cocina cuando los dos repartidores pasaron el ataúd por la puerta.
Los seguí por las escaleras y observé bajo la lluvia que caía mientras los encerraban en una pequeña furgoneta que decía entregas Beacon y Hope. Luego se alejaron. No había rastro de John. Esa fue la última vez que escuché sobre ello. Obtuve un nuevo trabajo y me mudé a Londres poco después. Y ahora solo intento pensar poco acerca de lo sucedido. La declaración termina. Siempre es agradable escuchar que mi ciudad natal no está totalmente provista de sucesos extraños e historias espeluznantes. Helados, playas y aburrimiento está muy bien, pero me alegra oír que Bournemouth tiene al menos unas pocas apariciones a las que llamar suyas. Dicho esto, el hecho de que la declaración del señor Galspy comienza con el consumo de drogas y continúa con la falta de testigos que lo corroboren, significa que una historia espeluznante es todo lo que es. Cuando el instituto investigó por primera vez, no parece que fueran capaces de encontrar ni una sola prueba que apoyara la existencia de este ataúd arañado, y para ser honesto no pensé que valiera la pena perder el tiempo de nadie ahora, casi 20 años después. Dicho esto, se lo mencioné a Tim ayer, y aparentemente él hizo algunas excavaciones por su cuenta. Beacon y Hope existieron, de hecho, y fueron un servicio de mensajería que funcionó hasta 2009. Estaban instalados en Nottingham, sin embargo bastante al norte de Bournemouth, y si es que mantenían registro de sus entregas, ya no están. Lo que es interesante, sin embargo, es la dirección que el señor Galspy proporcionó para el piso en el que todo esto tuvo lugar. La asociación de viviendas que lo dirigía mantiene extensos registros de los inquilinos que han vivido en sus edificios desde hace unos 40 o 50 años. Por lo que Tim pudo encontrar, parece que durante los 2 años de su residencia, el señor Galspy fue la única persona que vivió en todo ese edificio, y los otros 7 pisos estaban completamente vacíos. Nadie se mudó después de su partida, y el edificio fue vendido a un promotor y demolido poco después de que se diera esta declaración. Como era de esperar, nadie que trabajara para esta asociación de viviendas en los años 90 sigue allí. Y a pesar de tener los mejores esfuerzos de Tim, no pudimos obtener ninguna explicación de por qué, en un edificio de ese tamaño, el señor Galspy pasó casi 2 años viviendo solo, salvo por un viejo ataúd de madera. La grabación termina.